Desde extraños seres diminutos con apariencia humana, hasta una isla de la que nunca nadie ha vuelto, y un bosque cargado de una energía tan oscura que parece alimentar los sufrimientos de quienes se introducen en él. Prepárense para adentrarse en lo desconocido, donde los mitos cobran vida y el terror se convierte en una realidad palpable. El latido del miedo. La mitología en la isla de Flores, Indonesia, describe al Ebugogo como una criatura humanoide pequeña, peluda con brazos largos y cráneo pequeño, que habita en la selva, alimentándose incluso de carne humana. El Ebugogo, conocido como feroz abuela que come de todo, se cree es culpable de varias desapariciones en la región. Tal fue el caso del científico Timothy Darrow, que junto a su colega y un guía se adentraron en la selva, pero solo Timothy regresaría de la expedición, siendo acusado de canibalismo, ya que los restos de uno de sus acompañantes fueron hallados días después. Darrow relató haber sido hostigado por seres homínidos de baja estatura, de aspecto antropomorfo, por lo que en el momento de revisar los equipos de grabación, evidenciaron con asombro lo que parecían ser una especie de primates hervidos, con características y rasgos humanos. Aunque el caso de Darrow fue un documental falso, hay quienes creen lo contrario, y que el Ebugogo es en realidad el Homo floresiensis. Mito o realidad, juzguen ustedes mismos. La isla Sentinel es todo un misterio, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Nadie sabe lo que realmente ocurre en su interior, pero las historias que se cuentan son realmente aterradoras, describiendo a los sentineleses como una tribu indígena bastante agresiva con todo aquel que intente poner un pie en su territorio, pues la tribu es conocida por su feroz hostilidad. Aquellos que los han observado desde lejos dicen sentir una presencia inquietante. Su existencia es un misterio absoluto. Aislados por completos del mundo, se desconoce qué idioma hablan. Ni siquiera los otros pueblos indígenas cercanos tienen conocimiento de su existencia. Algunos han intentado acercarse, atraídos por su misterio, pero pocos han regresado, ya que es probable que la tribu practique el canibalismo, como fue el caso de John Chau, un turista estadounidense que se decidió a predicarles el cristianismo, sellando así su propio destino al cruzar la frontera prohibida. Desde entonces, nunca más se supo de él. ¿Y tú, te atreverías a visitar la isla Sentinel? Aokigahara, el bosque de los suicidas, yace en las sombrías laderas del monte Fuji, envuelto en un silencio inquietante. Este espeso y denso bosque es conocido por la tragedia que alberga en sus entrañas. Incontables personas han buscado allí el final de su sufrimiento. Su aislamiento y serenidad lo convierten en un refugio para aquellos que buscan escapar del mundo. Pero también es un lugar donde la desesperación se funde con el misterio. Las leyendas locales hablan de espíritus vengativos y energías negativas, una sombra que parece envolver a quienes se adentran en él. En la cultura japonesa, el suicidio tiene un vínculo antiguo, desde el seppuku hasta la lucha contra la depresión moderna, y Aokigahara se ha convertido en un símbolo sombrío de esta lucha. Los árboles que bloquean la luz, los GPS que fallan y el espeso follaje parecen distorsionar la realidad, como si el bosque mismo quisiera atrapar a las almas perdidas que se atreven a caminar en su interior. ¿Entrarías en este bosque? Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita. ¿Cuál fue la historia que más te gustó? Déjanos tu comentario. Hasta la próxima.